Vamos a hacer así. Tenemos una hora. 15 minutos. 15 con Z a la hora. 15 y 15 dice acá. Ok. Aquí se le da. Bueno, hermanitos amados, vamos a comenzar la segunda parte y a la final yo voy a tener 35 minutos, después él tiene 15 y yo 15. Solo vamos a explicar ahora lo que está tergiversando lo que yo dije. Yo claramente dije, escucharán bien lo que yo dije, lo que yo dije es que ninguna religión en este mundo establecida ni ninguna denominación salva al hombre, porque la iglesia es Cristo, la única. Ok. Como usted habló 35 minutos, Sí. no, 35 habló 28. 2 minutos más a él. Vamos a hablar una hora, 15 él, 15 usted, después 15 él y después 15. 35, que me falta hablar 35. Ah. No, usted habló 35. A ver, Sí. vamos a ver una cosa, sí. Vamos a ver una cosa. Mira, vamos a tratar de explicar. Comenzamos con una pregunta que usted me hizo. Yo todavía no le he preguntado a usted. En esta parte le voy a preguntar yo a usted. Usted va a tener 15 minutos para responder. 15 minutos para responder. Luego yo voy a tener 15 minutos, que sería media hora. Y después 15 y 15. ¿Sí? Entonces, yo quiero, esta segunda parte, sí, vamos nomás. Esta segunda parte será la pregunta que yo le voy a hacer. Y yo quiero que usted pues me la responda. Aquí estamos hablando de lo que es la iglesia y lo que es quién es falso, que el falso soy yo, que el falso es él. Y entonces la gente saca conclusiones, así de sencillo, ¿no? Aquí no se trata de más nada, sino que se salga a flote la verdad. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué usted, no siendo católico, por qué usted carga la Biblia que hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Dámaso I, que hizo la Biblia? Usted ha de saber que antes de venir Cristo solamente existía lo que era el canon de Alejandría con 46 libros, más nada, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, viene Cristo, en el año 90 después de Cristo, se crea el canon palestinense con 39 libros, pero todavía no existía la Biblia. La Iglesia Católica, en el año 382, le pone 27 libros a la Biblia, que se llama el Nuevo Testamento. Y es el Papa de la Iglesia Católica, llamado San Dámaso I, quien por primera vez le dice al mundo que esto es palabra de Dios, agregándole a lo que ya existía 27 libros. Y quitando los otros, por ejemplo, el Evangelio de San Pedro, de Santiago, quitando los otros Apocalipsis, los otros Hechos de los Apóstoles que existían. ¿Por qué quitó los otros y por qué solamente dejó 27? Y si esta Iglesia Católica que hizo la Biblia no es la de Jesucristo, es falsa, ¿por qué el evangelista que viene de Jesucristo, ángel regalado, por qué tiene esa Biblia que hizo la Iglesia Católica? Y ahí, siendo usted evangelista que viene de Cristo, ¿por qué usted no hizo la Biblia? ¿Y por qué lo hizo la Iglesia Católica que es falsa y no viene de Cristo? Responde. Bueno, vamos a comenzar y te voy a responder esa pregunta. Pues yo tengo 45 años conociendo a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que me importa a mí. Conocer a Cristo desde que yo tuve uso de razón. Y no me importa quién hizo la Biblia. Lo que me importa es conocer a Cristo. Y para mí es suficiente. ¿Sí me estás entendiendo? Wow. Ok. Entonces, quien haya escrito la Biblia, eso es lo de menos. Pero recuerda que la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán. ¿Qué dice?
pero mi palabra no pasará. Así es que no hiciste tú la Biblia, no hizo los católicos la Biblia. La palabra fue ya establecida desde la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no pongas palabras que ningún ser humano ha hecho la Biblia. Dale gracias a Dios que estás conociendo a Cristo, porque Él puso en tu corazón y en el corazón de los que imprimieron la Biblia conocer a ese Cristo. Y yo le conocí a Cristo hace 45 años. Y eso es el mejor milagro que me ha pasado en mi vida, como debe pasar en todos ustedes. ¿Verdad? ¿Amén, digan? ¿No? O sea, que no creen en Cristo. No, lo otro. ¿Soy mentiroso? Oh, ya, ok. Mentiroso. Bueno, entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ustedes escucharon la respuesta del evangelista. Sí, escucharon la respuesta del evangelista y ustedes van a sacar conclusiones porque acaban de oír que él nomás tiene 45 años. Y de 45 años él se nombra evangelista y ya cree que conoce todo lo de Dios, pero la iglesia que tiene 2000 años no conoce nada de Dios. Y la iglesia que hizo la Biblia no interpreta nada, está equivocada. Ella hizo la Biblia y ella tiene 2000 años predicándolo y ella está equivocada y él tiene 45 años, él sí está en la verdad. Muy bien, ya le doy chance para que se haga usted. Entonces ustedes pueden comprobar quién es el mentiroso, quién es el falso. Si la iglesia católica es la falsa, que hizo la Biblia, o él que tiene 45 años y agarra la Biblia y dice, no me importa quién hizo la Biblia. Y en ese afán de no me importa quién hizo la Biblia, dice unas mentiras, que ningún hombre hizo la Biblia. Dios nunca bajó con Biblia. Jesucristo cuando mandó a los apóstoles dijo, vaya, prediquen el evangelio, no dijo escriban nada. Y escribieron después del tiempo y hasta en el año 382, en el sínodo romano, el Papa San Damaso I hizo la Biblia y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y porque la iglesia católica es la de Cristo, por eso ustedes ven a un evangelista que reniega de la iglesia, pero carga la Biblia que hizo la iglesia. Así se comprueban a los mentirosos, a los falsos. Ok. Otra vez repito. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no hay una iglesia, hay iglesias. Y vamos a hablar de la iglesia, ya que él dice que yo ofendí a la iglesia. No es una iglesia, somos iglesia. Ya les voy a poner, para que no les engañe este mentiroso de Luis Toro. Bueno, el mejor milagro que uno puede tener es cuando Cristo te acepta como hijo de Dios. Ese es el mejor milagro. Ahí comienza la iglesia. Y te voy a comprobar con la Santa Escritura. Porque recuerda, ok. Lo que él está poniendo, pero ponle más acá, pues. Ya. Lo que él está hablando, poniendo cosas que yo no he hablado, él tergiversa. Yo no he dicho. ¿Cómo es que tú dijiste que la iglesia? Que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, dijo usted. Y lo cruzaron el video. Ya, no, yo dije así, escucha. Repito, en ninguna denominación ni religión hay la salvación. Ustedes Y reciben ninguna... retrocedan. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o hablas tú? Ok, mira. Te voy a poner con la palabra de Dios para que ustedes vean dónde está la iglesia. No es, ya les voy a poner ahorita mismo, escucharán bien, amigos y hermanos. Porque este hombre piensa que la física donde está Roma, es la iglesia. Eso está pensando, entonces la iglesia donde tienen que ir a adorar todos. No, la iglesia es esta, ya les voy a comenzar, y también del apostolado que este hombre tiene. Mira, es algo bien irónico. Vamos a hablar rápido del apostolado, de la sucesión apostólica. Ya, tranquilo, de la sucesión apostólica. Y me parece bien raro cuando encontramos en Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 10, encontramos algo bien hermoso lo que Cristo hizo. Escucharán bien. Dice, entonces, llamando a los 12 sacerdotes, no dice así, Cristo. Entonces, a sus 12 discípulos, no dice 12 sacerdotes. Una pregunta para el público. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo con los levitas, con los judíos, con el pueblo de Israel, ¿por qué no se dignó en levantar 12 sacerdotes para que sean 12 sacerdotes del Dios Altísimo? Pero ¿por qué no se dignó? Háganse esa pregunta. ¿Por qué no se dignó?
Entonces, dijo, no, yo no voy a levantar 12 sacerdotes, voy a levantar 12 apóstoles. Y aquí están los nombres de los 12 apóstoles. Dice, escucharán bien, él no levantó 12 sacerdotes teniendo la oportunidad de su pueblo levantar 12 sacerdotes, como este hombre dice que es del Dios Altísimo. No los levantó. El mismo Cristo, así es que no muevan la cabeza, porque es palabra de Dios. No levantó 12 sacerdotes, levantó 12 apóstoles. Ahora pregúntenle a Dios por qué no quiso levantar sacerdotes para el Nuevo Testamento, o para que siga la sucesión apostólica, como este hombre dice. Tienen una confusión tremenda. Si son apostólicos, no pueden ser sacerdotes, o si son sacerdotes, no pueden ser apostólicos. ¿Qué mismos son? Ahora mira, otra cosita. Él dice que es por la sucesión apostólica de Pedro como el primer papa. Mentira de Satanás. ¿Quién murió primero? ¿Quién murió primero, Pedro o Juan? El apóstol, Juan. ¿Quién murió primero? Pedro, perfecto. Pedro murió primero. Entonces, ¿dónde dejó la sucesión apostólica Pedro? ¿A quién dejó? Nada. Si murió Pedro, se supone que ha de haber dicho, bueno, yo dejo la sucesión apostólica a tal. Juan el Bautista, Juan el último, el apóstol Juan murió último. ¿A quién dejó Juan? Les hago una preguntita. Mentira de Satanás. No hay sucesión apostólica. Y ya les voy a comprobar. Bueno, vamos a comprobar la iglesia. Dice, los nombres de los 12 apóstoles, no los nombres de los 12 sacerdotes. Es una mentira. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda a todos los mentirosos que se hacen llamar sacerdotes. Como él me dice, yo me hago llamar evangelista, falso, pues este es más falso que yo. Porque yo siquiera estoy en las Santas Escrituras, en cambio él no está. En los 5 ministerios que Dios formó, que Cristo formó. 5 ministerios, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Pero él no asoma en los 5 ministerios que Cristo fundó. No la iglesia, no, Cristo. Entonces, los nombres de los 12 apóstoles, no de los 12 sacerdotes, son primero Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacob, Ito, Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás. Bueno, ustedes ya saben eso. Entonces, no levantó sacerdotes nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo la oportunidad de levantar 12 sacerdotes. Ok, ahora vamos a la iglesia. Dice que yo he dicho que la iglesia no es el lugar físico. No es el lugar físico donde tú te congregas. La iglesia, escucharás y te va a dar la prueba. ¿Por qué? Para que no me diga falso, y el falso es este hombre que está al lado mío, poniéndome aquí el micrófono. Bueno, escuchen amigos y hermanos. Soy chistoso, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Escuchen. Dice, Jehová dijo así. ¿Quién? Yahvé, Jehová, lo que sea. Escuchen. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, hombre? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿O la iglesia? ¿En qué lugar yo me pondré? Escucha bien, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Él dice que soy antibíblico, pero lo estoy leyendo con la palabra de Dios y le estoy refutando todas sus mentiras. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas no fueron hechas por mi mano. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y quien tiembla a mi palabra, no a tu religión, no a tu catolicismo, no a tu iglesia bautista, no, a la palabra de Dios. Entonces ahí comienza la iglesia, porque la iglesia es espiritual, no es física. Y te va a comprobar. Vámonos. A ver, Isaías 66:1. ¿Qué casa me habréis de edificar, hombre malo y perverso? ¿No hizo todas estas cosas mi mano? ¿No hizo todos los cielos y la tierra? Entonces, ¿dónde está el templo de mi reposo? ¿Cuál es el templo? Dime tú, ¿cuál es el templo? Ellos piensan que la iglesia católica es el templo. Mentira de Satanás. Y les voy a indicar cuál es el templo. Isaías 66, 1. Yo les voy a enseñar cuál es el templo. Escuchen bien. El templo, que eres tú y yo, y la iglesia no es física, la iglesia es espiritual. Ya te voy a poner, tranquilos. Mira, escucharás bien. 1 Corintios 6, 19. Escuchen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú y yo somos templo del Espíritu. Ahí está el templo. No está en la iglesia física en la que tú te congregas.
Ahora, por respeto, venimos a un templo, mas no porque ahí está la presencia de Dios. Está tú, como hablamos, el que viene con un corazón humilde y tiembla su palabra. Ahí va a estar la presencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y tiembla su palabra. Entonces ahí va a estar la presencia de Dios. Como dice acá, escucha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en vosotros, no en la iglesia de un templo físico, hechas por manos de hombre, porque ahí no habita Dios. ¿Me están entendiendo? Ojo, ¿qué sabes decir tú? Ojo, lupa. Ojo, lupa. Ya tengo la lupa puesta. Ok, ojo, lupa, ¿verdad? Ok, Luisito. Escucha, Luisito. Escucha, Luisito. Escucha. El cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. No es el templo físico. Entiendan bien, porque el templo, el Espíritu Santo, va a morar en ti. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros somos la iglesia. Claro, la iglesia va al templo, no el templo a nosotros. Y ahí no está. Por eso el hombre tergiversa, dice que yo dije, sí, que el templo de Dios, que en el templo. Otra vez, ya va a comenzar. ¿No puedo equivocarme? ¿No puedo equivocarme? No puedo equivocarme, ya está pilas. Ojo, lupa. Me está poniendo la lupa y el ojo. No, 10 minutos. Entonces, nosotros, como el templo de Dios, vamos al templo físico. Entonces, cuida tu salvación con temor y temblor, lo que dice nuestro Dios, ¿verdad? Cuida tu salvación con temor y temblor. Deja tu fornicación, tu adulterio, el cigarrillo, la fumadera, los bailes, la música. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Mujer que no eres casada, estás con un marido que no es casado. Eso también es fornicación. Y eso también tienes que dejar. Eso está hablando aquí nuestro Señor, que es un Espíritu Santo donde mora en sus hijos santos. No en este pecador que dice que soy santo pero pecador. No, así no dice la Santa Escritura. Tienes que vivir santo. Te hago una pregunta. Como dice la Santa Escritura, escucha bien. Estamos aquí y no me ponga expresión, ¿verdad? Y no me ponga expresión porque aquí estoy yo. Y el otro aquí presionándome y el otro acá presionándome. Ok, escucha. Como dice, Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a ver. ¿Dónde está Primera de Pedro? Primera de Pedro. Vamos rapidito para seguir con la iglesia. Primera de Pedro. Espera un ratito, ¿dónde está? A ver. Aquí. Primera de Pedro 15. Primera de Pedro 15. 1.15. Ok, 1.15. Dice, si no, escuchen bien. Si no, como aquel os llamó de las tinieblas a la luz admirable, sino como aquel que os llamó es santo. Es santo. Así que este hombre está mintiéndoles y le está mintiendo porque está infringiéndoles. Como este hombre es pecador, les quiere decir a ustedes que todos son pecadores y que todos son santos y no se preocupen, sigan pecando y vayan al cielo. Así no es. Así no es. Él lo dice así. ¿Ok? No es así. Escuchen. ¡Aleluya! Ahí está tu video. Si quieres, yo te puedo subir tu video que dices que todos somos santos pero pecadores. Eso lo dices tú. Ok, escucha. Mira, escucha. Y dice, sino que como aquel os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No como este hombre dice que soy santo pecador, soy sacerdote pero santo pecador. Y además él defendió a los pedófilos, a los pedastas y a todos. Hizo un video también. No, pues eso, por eso yo vengo a refutar y todas esas mentiras. Ok, escucha. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción juzga a toda persona, la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que ser santos, no sean pecadores, procuren pedir a Dios que les limpie, que purifique,
que santifique sus vidas, porque Él vino para salvar, no vino a condenar a nadie. Así es que escuchen. No se dejen llevar por este hombre, porque él dice que todos somos pecadores y todos somos santos. Por eso la iglesia es santa y pecadora. La iglesia católica es santa y pecadora. Vean mi video, ahí está. Váyanse a mi página, ahí yo saqué lo que él habla. Vayan. Que toda la iglesia, por eso dice la iglesia católica, todos santos y pecadores. No le crean. Primero tiene que purificarse. Tiene que entregarse al verdadero Cristo. A este Cristo que les estoy predicando yo hoy día. Escuchen, vámonos tranquilos, no se me enojen. Vámonos a Juan. Estamos encontrando la iglesia. No es el templo físico, es el templo espiritual. Escuchen. 4. Juan 4. Juan 4:20. Vuestros padres, los católicos, ¿verdad? Vuestros padres, no, es que ustedes estamos hablando de la iglesia católica. Vuestros padres adoraron en este monte. Vuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se adora. Como ustedes dicen. No, en Roma. En Roma está la Santa Sede. Mentira. Yo les voy a enseñar cuál es la Santa Sede. ¿Y dónde está? La Iglesia Santa. La Iglesia Santa eres tú y yo. Pero siempre y cuando obedezcas la palabra. Si no, te vas a quedar así como toro. Diciendo que eres santa y pecadora. Así te vas a quedar como este hombre que está al lado mío, diciendo que es santo y pecador. Así mismísimo. Escucha, ponme acá. Mira, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es de adorar, donde se debe de adorar. Mentira, no es en la católica, no es en la bautista, no es en ninguna religión hecha por manos de hombres. Escucha dónde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte, ni en la católica, ni en los bautistas, ni en los pentecostales, adoraréis al Padre. Escucha, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y otra pregunta, bueno, no voy a hacer pregunta porque me voy a quitar el... Escuchen. Y él odia a los judíos, porque ellos odian a los judíos. Y no digan que no, les dicen, escucha. Y yo te digo porque tengo pruebas. Yo no te digo que tú. Yo no te digo que tú. Yo no estoy diciendo que... Espera un versículo más. Solo faltan unos versículos más. Escucha. Mas la hora viene, escuchen ya. Y sí, yo ya acabo con esto ya. Estamos buscando la iglesia que es espiritual, no es física. Bájale un poquito más. Eso ahí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a la iglesia católica ni a la bautista. Estoy afirmando, estoy corroborando. Otra vez me tapas. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tales adoradores buscan que le adoren, porque Dios es de espíritu. Ya leímos en Isaías 66. Dios hizo todas las cosas. ¿Y dónde está el lugar de su reposo? No está en iglesia católica ni en ninguna iglesia fundada por hombres. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Esa lectura es para el bautismo. Bien, ahora, ven. Solamente quiero saber públicamente, usted dice que yo soy santo y pecador y que usted no está de acuerdo. Solamente que le diga a los suyos aquí si usted es pecador o no. Yo no soy pecador. La Biblia lo dice que es mentiroso. Le voy a mostrar con pelos en la mano que el gato es negro. Este gato es negro. Vamos a mostrarlo con pelos en la mano. Amén. Cuando ustedes vean, hermano. Amén. Se va a buscar. A ver, ¿quién es el mentiroso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Quién es el mentiroso? Vean ustedes, vean, comparen lo que dice la Biblia a lo que dice un falso profeta. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dijo este falso profeta? ¿Y qué dijo este charlatán? Escuchen. si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Al público no lo está engañando. Él. Solo y únicamente solo este, entre comillas, evangelista. Amén. Se está engañando.
y la verdad no está en nosotros. Ahí no hay verdad, comprobado. Aquí se trata de quién es el mentiroso y quién es la verdad. Con pruebas en la mano, no así como él dice, con pruebas en la mano. No, la verdad no está en él, es un mentiroso. Ahora el público ha de saber qué le espera a los mentirosos como él. Él dice que él no tiene pecado, pero es mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia sobre los mentirosos? Juan 8:44. A mí no me importa que él me escuche o no me escuche. A mí me importa que ustedes, seguidores de este farsante, se den cuenta cómo es mentiroso. No lo digo yo. La palabra de Dios dice, aquel que diga que no, déjelo tranquilo, no me importa, déjelo tranquilo. Puede quedarse tranquilo. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Ahora escuchen lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. A los mentirosos, que la verdad no está en él. Ponga cuidado. Ustedes tienen por padre al diablo Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Quiénes? Vamos a ver. y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él. Porque la verdad no está en él. Sigan. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no se ha mantenido en la verdad. Él era católico, se salió. Lo que se le ocurre decir es mentira. ¿Cómo es la cosa? Lo que se le ocurre decir es mentira. Otra vez, escuche seguidores de este hermano. Lo que se le ocurre decir es mentira. A este evangelista lo que se le ocurre decir es mentira. Y oiga lo que viene. Y padre de toda mentira. Satanás es el papá de toda mentira, especialmente de la que este hermano acaba de decir públicamente. Yo pecado no tengo, y la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, ustedes pueden verlo con la Biblia, que el diablo es padre de toda mentira. Esa es una mentira, y a él lo inspira Satanás para decir públicamente que él no tiene pecado, con pruebas en las manos. Y él dice que no tiene pecado, pero la Biblia dice que los mentirosos como él, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que no solamente los que bailan pegados, que él decía, los que a lo mejor cometen adulterio, que él decía, y no solamente los que han cometido escándalos, como él decía, que los curas sí van para el infierno. Usted va a ver que los mentirosos como ángel regalado, ponga cuidado, los mentirosos como ángel regalado, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, Apocalipsis 20:10. Entonces el diablo es seductor, fue arrojado al lago de fuego. El diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego, al infierno. Y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. ¿A dónde van los falsos profetas como regalados? Al lago de azufre. Dice, ahora ustedes verán, 21:8 de Apocalipsis, 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, que él dice, los corrompidos, los católicos, los asesinos, los los impuros, solo ellos. Está bien, solo yo, el cura Toro, los hechiceros, y paren la oreja para ver si regalado también, los idólatras, y escuchen, en una palabra, saquen la foto a regalado. Todos los falsos, su lugar y su parte es el lago de arde. Pácata, los falsos, su lugar es el lago que arde. 22:15, ahora, Apocalipsis, 22:15. 22:15. Tranquilo. Vea, quiere tapar, como está acostumbrado a hacer como los gatos. Hacen pupú y tapan. Quieren tapar, no va a tapar. A ver, 22:15. Fuera los perros,
los hechiceros, los hechiceros, los impuros, los impuros, los asesinos, los asesinos, los idólatras los idólatras. y todos los que aman y practican la mentira. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Otra vez. Bueno, cuidado, que es verdad lo que él dice. Sí, los hechiceros, sí, los borrachos, sí, eso sí. Pero él dice que no tiene pecado. Y es... No tengo pecado, repito. Repite. No tengo pecado. Ahí está. Entonces, otra vez lo que le espera. Ponga cuidado. El Otra purgatorio. vez, otra vez. Y todos los que aman y practican la mentira. Y todos los que aman y practican la mentira. Este encuentro tiene solo una finalidad. Quitarle la máscara a los mentirosos de Satanás que andan engañando a la gente con un título de evangelista, apóstol, pastor. Que quede al descubierto quién es el mentiroso. Ahora, este hermano, por ignorancia, porque no es otra cosa, es ignorante, nadie le enseñó. Hoy un cura le va a enseñar, no sabe lo que es ser apóstol y no sabe lo que es iglesia. Él dice, Jesucristo instituyó apóstoles, pero él no sabe qué significa apóstol. Apóstol significa enviado. Jesucristo envió, Marcos 3:13, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Instituyó 12 a quienes llamó apóstoles, enviados, lo iba a enviar a predicar. Apóstol significa enviado. Y lo que él no sabe es que esos que él envió, antes de enviarlo, allá en Lucas 22:19, que ya le dije, les dijo, este encargo se lo doy. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo. Los envió. ¿Qué es un apóstol? Los enviados. Le dijo, vayan, hagan esto en memoria mía. Son apóstoles. Pero él, la ignorancia es atrevida. La iglesia. En ningún momento yo dije que la iglesia eran las paredes. Pero por ignorancia, él viene a calumniarme a mí diciendo que yo dije que la iglesia eran las paredes. La iglesia no es las paredes. Vamos ahora a leer San Marcos 3:13 para que ustedes den cuenta qué es la iglesia. La iglesia es una congregación, una asamblea. La iglesia es una asamblea. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. La iglesia es una asamblea, una congregación. Y él piensa que la iglesia son las paredes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que Cristo tiene una iglesia, que Dios tiene una iglesia, una congregación. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los dos, a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Jesucristo quiso. Es de él. Y se reunieron con él. Así instruyó a los 12. A los 12, congregación, eso se llama iglesia. Una congregación, un grupo, una asamblea. Él piensa que son paredes. No, es una congregación, un grupo. Él lo instituyó, fundó una iglesia, fundó una institución, fundó una congregación, una asamblea con 12. Y a esa asamblea con 12 puso a un jefe, Juan 21:15. Puso un jefe en esa congregación que se llama asamblea, que es Pedro, a quien nosotros llamamos Papa. Juan 21:15. Pruebas le pongo con la palabra de Dios para que ustedes vean cómo un farsante se le quita la mentira en público, para que deje de engañar a la gente y decir tonterías. Que mentiras tras mentiras, y el diablo es padre de toda mentira. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Los 12, la asamblea, la congregación, la iglesia, que no son las paredes. Jesús dijo a Simón Pedro: A Simón Pedro, uno de ellos. Simón, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿me aman más que esto, los 11? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Que algún evangelista, pastor, profeta, evangélico me diga que Jesucristo no puso a Pedro a pastorear el resto del grupo que llamamos iglesia, congregación, asamblea. Que me lo diga con capítulo y versículo. Pastorea mis corderos. Siga. Le preguntó por segunda vez. Por tercera también, 3 veces, para que quedara claro que Jesucristo dejó un jefe dentro de la iglesia. Y ese jefe tiene que pastorear, dice, mis
Entonces quiere decir que el que se salga de ese rebaño es oveja de Martín Lutero, del evangelista regalado, pero no de Cristo. Te engañaron, te engañaron. El de Cristo lo pastorea Pedro, ese rebaño que llamamos iglesia. Ese rebaño que llamamos iglesia, lo pastorea Pedro. Entonces, observen que entonces Jesucristo tiene, sí, una iglesia. Y por eso, allá en Mateo 16, 18, le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La congregación va a estar regida por Pedro. Jesús le dio la autoridad como pastor. Eso él no lo entiende, y a mí que me importa que no lo entienda. A mí me importa que los seguidores descubran que esto es un falso, que es un mentiroso, y que puedan ver con claridad que la verdad está dentro de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. La congregación de Jesucristo, que es la iglesia católica. No las paredes, la congregación, donde hay un papa que dirige, como estaba en las primeras comunidades cristianas, Pedro dirigiendo y guiando esa iglesia. El problema es que la gente no es capaz de descubrirlo. Pero hoy estoy aquí en el nombre del Señor, como sacerdote de Dios Altísimo, para que el que quiera ver, vea. Y el que tenga oídos, oiga. Pero que ustedes no se les oculte la verdad. Ya llegó un momento en que ustedes deben conocer la verdad. ¿El tiempo se acabó? Quedan 2 minutos. Entonces, hermanos queridos, miren cómo Jesús le dice a Pedro allá en Lucas 22, 31 de San Lucas. Ustedes verán cómo Jesús le dice a Pedro que él tiene que encargarse de pastorear todo el rebaño que Jesucristo dejó, y que el diablo pidió permiso para zarandearlos. El diablo pidió permiso para zarandearlos para quedar como el trigo. Escuchen. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A la iglesia de Cristo, Satanás la tiene como blanco, la va a atacar, y por eso manda a los falsos profetas como este. Y los quiere atacar a ustedes. Satanás lo quiere zarandear como el trigo. Como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Sigan. Tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí dice en la Biblia que Jesús a Pedro le dijo que tenía que fortalecer a los demás, a sus hermanos, a la congregación, a lo que llamamos iglesia, que él no sabe y piensa que son 4 paredes. A la congregación, Pedro la va a fortalecer, dice Jesús. Y yo he rogado por ti para que Satanás no pueda. Por eso ustedes verán, los protestantes ahí se mueren queriendo destruir la iglesia, queriendo acabar con la iglesia, sembrando mentiras por allí y por allá, pero nunca van a poder destruir la iglesia, porque esa iglesia la fundó Jesucristo, y la fundó con garantía. Le dijo, el diablo no la podrá vencer cuando la venció, cuando la fundó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra de que eres mi iglesia, y el diablo la va a atacar, pero no la podrá vencer. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Y por eso hoy he querido venir a mostrarle a este hermano que está equivocado. 15 minutos él y 15 cierra usted. 15 y 15. 15. Ok. Sí. Bueno, ya que se va, pero bueno, voy a hablar aquí al público. O bueno, le esperamos mejor, ¿verdad? No, dele. Mira, él habló de una cosa interesante, de que Pedro fue el pastor. Qué raro, si Pedro fue el pastor y fue papa, nunca Pedro fue sacerdote. Qué ironía. Y él mismo estaba contradiciéndose, porque Pedro fue apóstol, nunca fue sacerdote y nunca fue papa. Ya voy a decir que en qué citite está que él fue papa. Pedro ni siquiera conoció Roma. Y es más, Pedro dice la palabra de Dios que él fue para los judíos, no fue para Roma. El verdadero papa que debería ser es Pablo, porque él sí fue para Roma. Ey, ¿De cuál? ¿Cuál cita de qué? De lo que está hablando, de lo que estás hablando. comprueba. No. Finalmente ustedes no tienen que refutarme. No está aquí. Yo estoy con mis 15 minutos y yo puedo hablar lo que yo quiera con mis 15 minutos. Si ustedes me escuchan, me escuchan. Ok, escuchen. Le voy a refutar a Luis Toro. Él dice,
como ya les dije, que le dice pastor, pero en la iglesia católica no hay ningún pastor. Qué raro, por eso digo es irónico que él diga que es pastor Pedro y que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Que me demuestre con la escritura, que... Bueno, pero... ¿Se van a callar o quieren hablar ustedes? Deja que digan toda la mentira y después aclaramos. Claro. Entonces, mira, entonces cuando yo dije que no soy pecador, les voy a demostrar con la palabra de Dios, ya que ustedes no entienden, ya que ustedes los católicos y acá el hombre que les decía que son pecadores, pues son pecadores, pero yo no soy pecador, porque la palabra lo dice. Ya tranquilos, ya lo voy a poner con la palabra, no se preocupen, porque yo no miento. Este es el que le están mintiendo. Que digan, mueran nomás así con los pecados, adorando a los ídolos mudos de trapo y de cartón, paseándolos por las calles. Eso no dice Dios. Eso no dice Dios, pero Él lo dice que sí lo hagan. Pero bueno, mira, te voy a mostrar con la palabra de Dios que yo, ¿por qué digo que no tengo pecado? Y te voy a demostrar. Para que no me digas mentiroso, Luis Toro, tú eres el mentiroso. Mira, te voy a demostrar. Busquen. Segunda de Corintios, los que tienen Biblias por ahí. Segunda de Corintios 5, versículo 15 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Escucharán bien. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. ¿Ok? Dice, y por todos murió. ¿Quién? Pedro. Como él dice que dejó de capitán, no, fue Cristo. Él es la roca. Y sobre el fundamento, sobre el que funda otro fundamento, está en peligro. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Quién? ¿Pedro? No, Jesucristo. Por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, a nadie, según la carne. Escuchen, porque les digo que yo soy santo y no tengo pecado. Escuchen, pero este es hombre, el que me está a mí tocando, este sí es pecador y es santo. Escuchen, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según el pecado, según tu... A ver, por aquí, ¿cuántos fuman? ¿Cuántos toman? ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos van a discotecas? ¿Cuántas no son casadas y viven con su esposo que no son casados? ¿Cuántos dicen mentiras? ¿Te vas a callar o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? Tú estás hablando mentiras y falacias en las redes sociales. Este es el mentiroso. Bueno, escucha. De manera que nosotros a nadie, en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno, escucharán bien, si alguno está en Cristo, no en las imágenes ni de María, de Pedro, de Juanito, de nada de eso. Yo estoy hablando, son mis 15 minutos. Ni paseándoles por las callecitas, diciéndole, oye, Virgencita de Guadalupe, destito, dame un milagrito. No, Jesucristo, el único. Y a nadie conocemos más que a Jesucristo. Escuchen. No conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, no en Pedro, no en María, no en los santitos, ni la intercesión de los muertos, ni el purgatorio. ¿Dónde estará el purgatorio? Te pregunto. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucharán bien, porque les digo que yo soy santo y no tengo pecados. Ya voy, tranquilos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? Santo. Si tú eres nueva criatura, vas a procurar a caminar en santidad, porque las cosas viejas ya pasaron, ahora es nueva criatura. Deja tu fumadera, deja el cigarrillo, deja de bailar, deja de tomar, deja de escuchar música mundana, las bachatitas y todo lo demás, el cine, que eso es pecado, la mentira, deja la mentira, Luis Toro. Te están diciendo, escucha. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escuchen, aquí voy. De todo esto proviene de Dios, quien se reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Escuchen, nos dio el ministerio de reconciliación.
que Dios estaba en Cristo, escuchen, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Escuchen, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Escucharon? Si tú eres nueva criatura y estás en Cristo, tú ya no tienes pecado, porque aquí lo dice las Santas Escrituras. Pero si vives en fornicación, en adulterio, tomando, fumando, bailando, no vas a ser nunca nueva criatura. Aquí lo dice, estoy escuchando. Él me dice mentiroso, pero le estoy refutando lo que él me dice. Yo soy santo, y escuchen, y no soy pecador, porque soy nueva criatura. Escuchen, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados los unos con los otros. Ahora vamos a seguir con el que yo te digo, yo no tengo pecado y soy santo ante los ojos de Dios. Mira, ¿por qué te digo que no tengo pecado? Ya vas a escuchar, pero tú sí tienes pecado y eres mentiroso y padre de mentira. Luis Toro, porque tú dices en las redes sociales que eres pecador y eres santo. Escucha, hijitos míos, Primera de Juan, busquen Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, escucharás bien, pero este hombre dice que es pecador y es santo. En ninguna parte de la palabra dice yo soy santo y pecador, pero solo él, porque él es sacerdote de Dios Altísimo, ¿verdad? Sacerdote de Dios Altísimo, él dice, ya que se puede decir, pero yo soy falso, soy evangelista falso. Él dice, pues hay que respetarle, y hay que amarle, y hay que convertirle a Cristo, porque si no se va a ir al purgatorio, y de ahí nadie le saca. Escucha, dice, escuchen, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, si alguno cometiere pecado. Entonces como tengo carne, porque tengo dos leyes, una que está en mi carne y una que está en el Espíritu, porque los dos se oponen entre sí. Algo que no debo hacer, lo termino haciendo. Entonces, escucha, si eres nueva criatura, ya no vas a andar en el pecado, ya vamos a seguir. Escucha. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya no somos pecadores. Pero este hombre sí sigue diciendo ahí que es pecador y santo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que si tú eres nueva, primero comenzamos que si eres nueva criatura, vas a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque amas tu salvación. Amas a ese Cristo que derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Ahora, vamos a otra. Vámonos a esta partecita que es hermosa, que ya les voy a decir. ¿Por qué Dios me limpia? Como dice aquí, nos limpia, ¿verdad? De todo pecado. Vámonos un poquito al Antiguo Testamento para que vean. Vámonos al Antiguo Testamento. Miqueas, escucharás bien. ¿Por qué te digo yo que no tengo pecado? Porque soy nueva criatura. Y ya te voy a poner por qué no tengo pecado también. Sigo, escucha. Las naciones, Miqueas 7:18. Escucha bien. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y el pecado del remanente de la heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, porque no vino a condenar al mundo, sino a salvar. Y si tú eres pecador, lo único que Dios te dice ahora, que te arrepientas, como yo me arrepentí, y que seas santo, porque Dios es santo. Así como Dios los llamó en santidad, vivan en santidad. Eso es lo que dice Dios, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Así es que este no va a entrar en el reino de los cielos porque es santo pecador. Él es Dios. Así, mentiroso y padre de mentira. Dice, no retuvo por siempre su enojo, porque se deleita de misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades, escuchen, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar. En lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Están escuchando? Así es que, amigos católicos, con todo el amor de Cristo Jesús, arrepiéntanse. Lo único que quiere Dios es que se arrepientan para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, se van a ir con este cura que dice que es santo pecador al purgatorio. Escuchen. Ahora, vámonos rapidito a Gálatas. Sí, se van a ir al purgatorio porque dice que también hay purgatorio. Ahora, ¿de dónde sacó esa tal situación? ¿De dónde sacaría tal situación del tal purgatorio? Bueno, vamos a ver. Gálatas. Ok. Dice, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Estamos hablando de Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu. Ya saben que la iglesia no es física, es espiritual. La iglesia no es física, es espiritual. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso les digo, amigos y hermanos, los que andamos en la carne, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están pecando y ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley ni bajo el pecado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, a los muñequitos de trapo y de cartón, vaciándoles por todas las calles, tocándoles, besándoles, poniéndoles florcitas. Eso es pecado ante los ojos de Dios, pero Él enseña la ley. Él dice que no hay ningún problema, que pueden nomás adorar muñequitos de trapo y de cartón. ¿Verdad? No. Y eso, te pongo los videos, y este rato te pongo los videos para que vean ellos. Que no hay ningún problema poner imágenes, que las imágenes no se enoja a Dios, que pueden pasearles, que la virgencita de aquí para allá. Hermanos, si tú no eres nueva criatura, jamás podrás entrar en el reino de los cielos. Eso estamos escudriñando las Santas Escrituras, ¿verdad? No puedes entrar en el reino de los cielos. Y la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas, escuchen bien por cuál les digo yo que soy santo, casi igual que tú, casito, porque ya ves, casito. Bueno, ¿por qué les digo que yo soy santo y que no peco? Porque soy nueva criatura. Escuchen, ¿dónde está el pecado? Escucharán. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, el Espíritu de Dios, os amonesto, les llamo la atención, ¿para qué? Para que no pequéis. Escuchen, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ahí está lo que él dice. Como él es pecador y él es santo, entonces él se va al purgatorio, no al infierno. Al purgatorio, falta, espérate. Entonces, procura pedirle a Dios que te perdone primeramente todos tus pecados. No bailes, no tomes, no fumes, déjalo hablar. Pues sí, el tiempo. Ese es el último de él, ¿no? Sí, el último video. Bien, hermanos, solamente quiero terminar mostrando un poquito más de las mentiras que el hermano ha dicho. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Venga, porque hermano, no se siente. Usted sabe que me gusta que paren aquí. A que me vean aquí en la cámara, no es que los que siguen a este hermano tienen que ver. También saluda a los católicos. Aquí está un montón de católicos. No, pues claro, no tengo el canal mío, tienen que verlo ahí. No, porque está católico. Por eso, venga. Aquí está un montón de católicos. Aquí para acá. Ajá. Escuchen. Escuchen. Miren la mentira de este hermano. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Menos el evangelista. Otra, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo, el que escribió las cartas que él está leyendo, que dice que Pablo dice que somos santos y que no tenemos pecado. Ese mismo Pablo que él escribió las cartas, que él está malinterpretando. ¿Qué dice él?
Vamos a ver si San Pablo se gozaba como él. Yo pecado no tengo. Vamos a verlo. Y ese fue el que escribió las cartas que él está malinterpretando. Pablo se está revolcando allá en el cielo diciendo, Señor, dame chance para yo ir a taparle la boca a ese hombre. Venga, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Lo que dice Pablo, primera de Timoteo. Ayúdale, mujer. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Lo que él dice es falso. Lo que dice Pablo en la escritura, esto es muy cierto. Y todos lo pueden creer. Todos, católicos y no católicos, lo pueden creer. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y pare la oreja aquí, dice Pablo. ¿Está hablando lo mismo? De los cuales soy yo el primero. Pablo es pecador. Yo soy pecador, dice Pablo. Pero este seguidor de Pablo, que conoce las escrituras y es más papista que el Papa, él no tiene pecado. Mire cómo a un embustero se le quitan las mentiras en el público. Mire cómo es un farsante, un charlatán, un falso profeta. Pero está engañando a la gente con capítulos y versículos, le estoy diciendo. No crean ustedes que yo estoy jugando. Le estoy comprobando. Me toma primera de Juan capítulo 2 y la malinterpreta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escúchelo a ver si dice que no tenemos pecado. Pablo dice que tenemos pecado. Juan dice que tenemos pecado. Pero ustedes es un gran problema el torcer las escrituras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Para que no pequen. Vamos a ver si vamos a pecar o no. Pero si uno peca, Ahí está. Si somos pecadores. Y si no, ¿por qué dice? Pero si uno peca. Entonces, ¿por qué dice? Pero si uno peca. Abogado tenemos. Cristo, lógico. Entonces, si somos pecadores. Si no Pablo, que no Juan no dijera, si uno peca. Ay, el descubrimiento de América, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Vamos a interpretar lo que dice la Escritura. Vamos a mostrarle al público cómo malinterpreta las Escrituras para su propia condenación, para su propio daño, como dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Para que vean ustedes por qué la iglesia le dice a los católicos, cuídense de esa gente. Cuídense, porque mira dónde los llevan. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo, Toda persona que está en Cristo, mire cómo él malinterpreta. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. es una creación nueva. No dice que no tiene pecado. Es una creación nueva. Ya viene el Nuevo Testamento. Nueva creación. Somos en Cristo Jesús. Siga. Lo antiguo ha pasado. Lo antiguo ha pasado. Y ustedes y yo ciertamente estamos invitados a dejar toda la vida de pecado. Eso sí, pero escuche lo que viene. Lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. ¿Quieren ver qué es lo nuevo? Paren la oreja. ¿Qué es lo nuevo? Todo eso es obra de Dios, A ver, ¿qué es lo nuevo? Ahí viene. Todo esto es obra de Dios. Lo nuevo es obra de Dios. No de la Iglesia Católica. que nos reconcilió con Él en Cristo Eso es lo nuevo. Nos reconcilió con Él en Cristo. Pero todavía no ha terminado lo nuevo. Paren la oreja. ¿Quién es la nueva criatura? Dale. y que a nosotros Y que a nosotros... nos encomienda el mensaje de la reconciliación. La nueva criatura acepta que Jesucristo encomendó a sus apóstoles el mensaje de la reconciliación. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. En Cristo estaba reconciliando consigo el mundo, como dice él. Y paren la oreja. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, Vamos a ver cómo no tomaba en cuenta los pecados. No dice solamente, no dice los pecados del evangelista Ángel Regalado. No. Dice de los hombres, de todos los hombres. ¿Cómo no tomaba en cuenta los pecados? Paren la oreja. ¿Cómo somos nueva criatura? Paren la oreja. ¿Cómo nos salva Cristo? Paren la oreja. sino que a nosotros
nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Así perdona Dios los pecados, dándole a los hombres el ministerio de la reconciliación. No me le hagan comerse al hombre. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo, que van a hacer que las personas reciban la reconciliación, el perdón de los pecados, para ser nueva criatura, como es en la Iglesia Católica, que cuando usted se confiesa, nueva criatura es santo, y que cuando usted peca, es pecador, porque aquí está escrito, embajadores somos de Cristo. Siga, embajadores, otra vez 20. Embajadores de Cristo, como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo, para que sean nueva criatura. les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Así, con los embajadores se reconcilia con Dios, se pasa a ser una nueva criatura. Y él viene a interpretar torcidamente la Escritura. Por eso en el capítulo 6, versículo 1 dice, ahí mismo, 6:1. Somos pues los ayudantes de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios. Dios tiene sus ayudantes, aunque él diga que no. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios. no hagan inútil la gracia de Dios como lo hace este farsante. Entonces, hermanos queridos, vean ustedes cómo dice la Sagrada Escritura. Les voy a mostrar un poquito más por qué yo hoy estoy aquí compartiendo con ustedes y cuál es mi misión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 17, y luego pasamos al 28. Solamente tomamos el versículo 17 para que se den cuenta a quién le está hablando Pablo. Hechos 20, 17, y luego el 28 para que ustedes se den cuenta cuál es la tarea mía aquí. Pongan cuidado. Hechos 20. Ayúdale, mamita, si ya lo encontró. Hechos 20. Hechos. Hechos 20, 17 en adelante. Y ustedes verán cómo Pablo viene a decir algo muy importante dentro de la iglesia. El que lo encuentre, le cueste para acá, venga para acá. Perdemos el tiempo, ¿sí? Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió a un mensajero a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Para convocar a los presbíteros de la iglesia, como soy yo, presbítero de la iglesia. Y escuche qué le decía en el versículo 28, pare la oreja. Cuiden de sí mismos. Cuídense de sí mismos. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden el rebaño. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy cuidando el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como vigilantes. Paren la oreja. Oh supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. El Señor tiene una sola iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor, que es una congregación y tiene que haber quien la pastoree. Que Él adquirió con su propia sangre. Es importante esa iglesia. Vale precio de sangre. Sé que después de mi partida... Pongan la lupa. A ver si Pablo se equivocó. Otra vez. Sé que después de mi partida... Después que yo me muera... Se introducirán entre ustedes... Véanlo. Lobos voraces. ¿Cómo? Lobos voraces. Se van a introducir, y véanlo por las cámaras, entre ustedes lobos voraces. Escuche. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. ¡Alerta! Esos lobos voraces no perdonarán al rebaño. Y vamos a ver si son animales que vienen del monte o son hombres falsos como este. Ponga cuidado. De entre ustedes mismos. Repítalo. De entre ustedes mismos. ¿Recuerda que dijo que fue bautizado dentro de la iglesia católica? Sí. De entre ustedes mismos, ¿de dónde salen las sectas?
de la Iglesia Católica o no? ¿De dónde salió Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica? ¿De dónde salen los protestantes de la Iglesia Católica? De entre ustedes mismos saldrán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Para la muestra un botón. Que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Y para la oreja. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Arrastrar a los católicos tras de él. Pero hoy no pudo. Porque aquí hay un sacerdote del Dios Altísimo, un pastor, que él decía, ve que hay pastor, pues pastor es lo que yo estoy haciendo, pastoreando el rebaño para que los lobos como usted no se lo coman. Usted no sabe lo que es pastor. Pastor es el que está pastoreando un rebaño. Entonces, tenemos un rebaño y estamos pastoreando para que los lobos como este no vengan a confundirlos a ustedes. Por eso estoy aquí. Repita lo último. De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Se lo he aconsejado. Miren todos los videos. Se lo he aconsejado en todos los videos. He tratado de aconsejárselo siempre a todos ustedes. Por eso estoy aquí. Tratando de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras. Miren la advertencia que hace Pablo allá en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Para que ustedes se den cuenta. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. No, entonces, ¿cuánto queda? 3 minutos. A ver, rápido. Aquí. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Es que el tiempo se me... Sí, pero esto tenía que ayudarme. Bueno, vamos a ver, dice Pablo, me sorprende que tan pronto abandonen a aquel que los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Seguidores de este evangelista, me sorprende que habiendo sido católicos se salgan y se vayan siguiendo otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, pongan cuidado, vienen con la misma Biblia de la Iglesia Católica. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Ustedes lo vieron, está grabado, para las pruebas un botón. Y siembran confusión entre ustedes. Eso es lo que él trata de hacer, siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, Como lo hemos hecho durante 2000 años. yo les digo, fuera con él. Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. No es un juego. Anatema. No es un juego, ángel regalado. Hoy ha llegado a sus oídos la palabra del Señor, si la quiero oír. Termino, la última cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Terminé. Apocalipsis 2:2. Hoy he cumplido lo que Dios me ha mandado. Y he hecho para la gente que no está de acuerdo con lo que yo hago. He hecho lo que dice Apocalipsis 2:2. A ver, óiganlo. Usted no se atrevería a leerlo, ¿verdad? ¿O sí? No se atreve. No puede atrever. Sería una locura. No puede leerlo porque no. A ver, Apocalipsis 2:2. Ahí está la nueva. A ver, no, él no lo va a leer. Escuche.
Hoy he hecho esto y ustedes tienen que saber por qué. Conozco tus obras, Me dice Dios, tus dificultades y tu perseverancia. me dice Dios. Sé que no puedes tolerar a los malos Ahí está. y que pusiste a prueba Y que pusiste a prueba, hoy lo pusimos a prueba y está grabado. A los apóstoles. a los que se llaman a sí mismos A los que se llaman a sí mismos apóstol, evangelista. O sucesión y apostólica. los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. Y los hallaste mentirosos. Que quede constancia, está grabado. Y el que quiera ver, que vea. Y el que quiera oír, que oiga. Vamos a despedirnos dándole gracias al Señor y dándole gracias también a este hermano que a pesar de que él piensa distinto, se ha portado como todo un caballero y hemos podido dialogar y compartir y exponer las cosas. Ángel, tú, verdad que me alegra mucho haber compartido, creo que todo está grabado. Despídete, no mucho tiempo, pero despídete. Solo tengo palabra de Dios para ti. Esto ya es independiente. Pero no se alargue mucho. Sí, no, sí. Solo es unos 2 versículos. Y Dios te dice que te arrepientas y que dejes de hacer lo que estás haciendo, si no, mira lo que te va a pasar. Escucha. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Es palabra de Dios. Escucha. Tú que moras en las vendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Sí, te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Dios, dice Jehová de los ejércitos. Así es que escucha, Dios te ama tanto, a ti, nos ama tanto, que lo único que quiere es que te entregues al verdadero Cristo. Amén. Debes saber que esa lectura es de lo que ellos hacen, agarrar un texto bíblico para asustar a los tontos y cortarlo con un cuchillo de cartón, pero eso no lo está diciendo hacia mí, porque yo estoy predicando la palabra del Señor y ustedes lo acaban de escuchar. Simplemente hay ciegos que no quieren ver y hay sordos que no quieren oír, y ese es un gran problema. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, como no, grato placer a todos los hermanos que me siguen a través de las redes sociales, tanto por aquí como por acá. Decirle que me voy muy contento y muy agradecido con Dios, con todos los hermanos, con el hermano también Ángel, que me ha dado la oportunidad de compartir y que ha expuesto, Y de hablar como duro ustedes, también, y de hablar duro, sí. Y entonces, y que tengan cuidado con esos falsos profetas, porque lo pueden engañar. Bien, Padre omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha dado la oportunidad de compartir. Gracias. Bendito seas. Que esta semilla que se ha sembrado hoy en los católicos y no católicos, esta semilla crezca. Que aquel Señor que tú quieras salvar pueda ver hoy con claridad la verdad. Que se disipe esas tinieblas del error en todos los corazones y que tu luz de la verdad brille, porque tú eres el Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen en el conocimiento de la verdad. A ti, oh Dios, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias. Aplauso para el hermano Ángel que ha venido. Y gracias, hermano Ángel, y todos los hermanos que me han seguido. También el otro hermano que me está grabando, ¿se llama? Hugo. Hermano Hugo, gracias también por su compañía. Y todos ustedes, nos vemos hasta otra oportunidad. Felicidades. Otras 2 horas. No, pero no tengo más tiempo.